buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta liturgia dominical en la que hacemos memoria de la muerte y resurrección de Jesús. Y ponemos también en el altar la realidad que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras vidas, en las situaciones que cada quien va ahí afrontando día tras día. También un saludo cariñoso a todas las personas que nos siguen a través de la virtualidad. Es un gusto poder llevar el mensaje a través de esta tecnología hasta donde los hogares, donde están las personas. Entonces, poniéndonos en la presencia de Dios, los invito a que todos digamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Hoy tenemos doble intención, dos intenciones, más las que cada quien desde su casa o desde esta capilla que hemos improvisado, pero que salió muy bonita. Me encanta que sea así como una especie de concha. Tenemos, ¿no? La primera es por el señor Bernardo Charnichart Yudiche, que es papá del famoso Charni aquí del colegio, que cumple 2 años, que ya descansó en el Señor. Y también más cercano, hace 1 año, el señor Ramón Fernández, esposo aquí de la Laurita, que nos acompaña con tanta fidelidad y tanto cariño y tanta alegría que nos ayuda a estar aquí celebrando la Eucaristía. Por eso teniendo presente a estas dos personas, más como les decía, todos los que de alguna manera, todas las intenciones que tengan ustedes, nos preparamos también nosotros. Cada quien en un ratito de silencio se prepara para celebrar la Eucaristía. ¿Qué quiere decir prepararse? Ponerse primero en la presencia del Señor, abrirse a su amor, a su misterio, abrirnos a nosotros mismos, no solo para ver nuestro pecado, sino también cómo la gracia de Dios va actuando en nuestro corazón y nos va permitiendo también servir y hacer algo por los demás. Nos quedamos un ratito en silencio. Y reconociendo esta presencia bondadosa de Dios en nuestros corazones, en nuestra historia, nos reconocemos también como limitados y muchas veces que no hemos respondido a lo que Él nos ha invitado, y por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Hoy celebramos el domingo 11º del tiempo ordinario, después de la Semana Santa, de la Resurrección, de todas las fiestas que hemos venido celebrando, Pentecostés, el viernes pasado fue el Día del Sagrado Corazón. En fin, hay toda una cadenita de fiestas y ahora entramos como en el curso normal, por decirlo de alguna manera, de la vida de Jesús. Y vamos a seguirlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice, lo que quiere y espera de nosotros. Hagamos nuestra oración. Pero antes de hacer nuestra oración, vamos a cantarle al Señor que tenga piedad de nosotros y también, que habiéndose compadecido de nosotros, estamos alegres y cantamos el Gloria. Ten piedad.
Hagamos oración. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Elevaré los árboles pequeños, del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya.
Que el Señor siga estando con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en la mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros, la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para hacer el comentario. Me llama la atención en este tiempo en que la pandemia nos hizo cambiar nuestras pedagogías, cómo Jesús fue muy hábil para también cambiar su pedagogía. Les hablaba en parábolas, en cuentitos. No les echaba unos rollos, así como en el Antiguo Testamento, que eran miles de normas, preceptos, cumplimientos, y casi se lo tenían que aprender de memoria. Jesús era un hombre cercano al pueblo, y al ser cercano al pueblo, hablaba como ellos, y hablaba de lo que ellos estaban viviendo y estaban entendiendo. Y se acercaba y les hablaba para que pudieran entender. Sin embargo, no todas las parábolas eran tan fáciles de entender, y sobre todo como con el sentido más profundo. Por eso al final del Evangelio dice, esto luego los juntaba a sus discípulos y en privado les explicaba la parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay algo trascendente que hay que entender. No podemos quedarnos en una primera imagen, en una primera comprensión. Y esto como que se reúne o se junta ahora con el Antiguo Testamento, que también el profeta empata de alguna manera esta parábola, esta relación con el campo, con los cedros, también los empata con la presencia de Dios y el deseo de Dios. Entonces lo primero que quizá podemos decir es que para Jesús el reino era de Dios, y un Dios sin el reino no es Dios ni es reino. Por eso el reino es de Dios, y solo cuando nos acercamos al reino de Dios podemos entender al Dios que está detrás del reino. ¿Cuántas veces hemos hablado de Dios y el reino ni por aquí nos asoma? Y el reino era una cosa clarísima para Jesús. O sea, no se pueden separar el reino y Dios, porque entonces manipulamos a Dios y nos hacemos un Dios a la medida y un Dios deshistorizado, descarnado de lo que, pues, de alguna manera Jesús quería. Es decir, Dios vino y envió a Jesús para hablarles a esta gente, para historizar el mensaje, para que comprendieran y a través de sus palabras entendieran a un Dios diferente, a un Dios del reino. Y por eso, por un lado, la primera parábola que pone Jesús es también como muy iluminadora. Dice, el reino de Dios se parece a una semilla que siembra el sembrador. Fíjense, luego, si pues cayeron en la cuenta, el aleluya habla de que la semilla es la palabra de Dios.
Por eso les digo, siempre hay algo más que entender, porque en un primer momento nos imaginamos pues tal cual la semilla normal que sembramos. Y lo más maravilloso que nos dice Jesús es que esa semilla va creciendo sin la intervención del ser humano. Dice, la siembras y luego después aparecen los tallos, luego después poco a poco pues las ramitas, luego las, pues, no sé, las vainas, lo que sea, según la especie, y luego aparecen los granos hasta que están maduros y se cortan, ¿no? Entonces, el reino de Dios es algo que está entre nosotros. ¿Cuántas veces lo dijo Jesús? Y tiene su fuerza y va poco a poco, sin que nos demos cuenta, apareciendo en nuestra historia. Y haciendo pues yo creo que todos hemos visto, ¿no? Como cuando una semilla va rompiendo, no le importa que esté la tierra, la va expulsando, hasta que va saliendo a fuerza. Y tiene una fuerza que nos llama la atención. Obvio que pues también el hombre tiene algo que hacer. O sea, aquí como que Jesús pone todo el énfasis en que el reino es gracia de Dios, es regalo. Es algo que está entre nosotros, que está en el mundo, que a lo mejor no lo vemos, no nos damos cuenta, porque por eso dice, en la noche, sin pensarlo, sin darnos cuenta, sigue creciendo, sigue creciendo. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿y dónde está el reino hoy en día? Cuando nos asomamos al mundo, por eso les decía, la Eucaristía tiene que retomar la historia esperanzadora, pero trágica también de nuestro mundo. O sea, no podemos prescindir de todo el dolor que hay en el mundo. Por eso entonces, cuando escuchamos esta parábola, uno se pregunta, ¿y dónde está el reino? Si parece que lo que tenemos es desgracia, muertes, asesinatos, pobreza, injusticia, y échenle todo el rosario de calamidades que estamos en nuestro mundo. Entonces, ¿dónde está el reino? ¿Y cuántas veces Jesús dijo, el reino está entre ustedes? El reino está con ustedes. Y cuántas veces de alguna manera parecía que dijera, el reino soy yo. En esa relación en donde se va gestando un tipo de sociedad y de comunidad diferente. Pero quizá por eso el reino está, pero nos ha faltado la segunda parte. ¿Cómo cultivamos esa semilla? ¿Qué hacemos para que ese arbolito no se muera? Para que ese arbolito dé fruto, para que ese arbolito pueda llegar a tener frutos hermosos, frutos suculentos, frutos que nos alimenten a todos. Por eso entonces, el problema, por decirlo de alguna manera, es que Dios es el de la iniciativa primera. Y por eso no podemos, aun cuando hagamos cosas buenas, decir que somos nosotros los héroes de la película. Como diciendo, pues apláudanos, nosotros fuimos a no sé dónde y nosotros hicimos y repartimos dinero y fuimos a las colonias y ayudamos a los pobres. Sí, ¿y quién es el que ha originalmente y con toda su fuerza iniciado el reino? Es Dios, es Jesús. A nosotros nos toca responder, pero entonces el protagonismo es de Dios y si hacemos algo no nos podemos quedar con la gloria que es solo de Dios. Pero si ni siquiera hacemos nada por el reino, la semilla muere. Y yo sí me pregunto, ¿cuántas semillas del reino en nuestra sociedad han muerto porque no hemos sabido responder a esa invitación de Dios? Dios nos ha puesto la semilla en las manos, Dios nos ha dado toda la energía para que eso produzca y nosotros a lo mejor estamos distraídos con 1000 cosas. Por eso les decía al principio también, Dios del reino. A lo mejor somos muy creyentes, a lo mejor creemos mucho en Dios, pero el reino como que nos estorba, como que yo me siento muy a gusto, Dios y yo. ¿Y cuántos jóvenes hoy en día y cuánta gente dice, yo para qué voy a la iglesia, para qué rezo, para qué hago algo? Yo con Dios me siento muy bien. No, pues felicidades, porque quién sabe si ese Dios sea Dios y no un ídolo al que tú te estás haciendo que diga y que te haga sentir lo que tú quieres sentir, ¿no? Porque Dios no lo podemos separar del reino, es decir, Dios no lo podemos separar de injusticias, de dolores, de todo lo que está pasando en nuestra historia. Y nosotros somos responsables, es decir, Dios nos ha encomendado la transformación de esta realidad. Él es el de la iniciativa,
pero nos dice, ayúdenme, échenme la mano. No pueden ser marionetas o títeres en donde yo haga todo y ustedes sin su libertad no sean capaces de amar y de entregarse también. Pero la segunda parte que también es muy bonita, bueno, la de la semilla de mostaza, ¿verdad? Dice, es de las semillas más pequeñas que existen. Yo no sé si ustedes han visto alguna semilla de mostaza. Yo no tengo conciencia de haberla visto, pero me la imagino súper chiquitita. Y la comparación que hace es hermosa porque dice, el reino de los cielos es como una semilla, es decir, el reino de los cielos nunca será un imperio, nunca será una sensación enorme, nunca serán carros, propaganda, poder, dominación, no, el reino es una semillita, pero que también va creciendo. Y al cabo del tiempo, esa semilla va otra vez formando un pequeño árbol hasta que las aves del cielo pueden posarse sobre sus ramas y hacer sus nidos. Según algunos comentaristas, dicen que el sentido de los pájaros para Jesús y para esa época es los pequeños, los débiles, los que menos tienen. Entonces, el reino es el espacio para que los pobres puedan tener sus casas, puedan tener sus derechos, puedan sentirse acogidos por la comunidad en la que están. Y la primera parábola también, ¿verdad? Dice, bueno, cuando ya da su fruto, ese fruto va a poder alimentar a los demás. Entonces el reino no es una experiencia intimista. ¿Qué quiere decir con intimista? Que yo y el reino, yo y Dios, lo demás no me importa. No, el reino es la preocupación con la fuerza de Dios que nos tiene que llevar a preguntarnos y qué estamos haciendo para que esos pajaritos chiquitos tengan su hogar, tengan su casa, tengan comida suficiente y deje de haber tanto sufrimiento y dolor en nuestra historia. Ahora, es algo pequeño, no somos responsables de todo lo que pasa en el mundo, ni podemos transformarlo, pero a lo mejor sí podemos ir haciendo cosas desde nuestras propias condiciones y posibilidades. Por eso es interesante, no pone una experiencia del reino es como un poder enorme, como una torre. No, una semillita, un arbolito, nada. Pero ahí está el reino. Y si somos conscientes de eso, entonces podremos seguir adelante. Y la primera lectura también es como el Espíritu de Dios, a pesar de que el Antiguo Testamento tiene varias cosas diferentes. El Espíritu de Dios también siempre ha buscado como la igualdad, la fraternidad, el que la gente viva bien. Jesús lo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No le gusta a Dios que suframos. No nos mandó aquí a este valle de lágrimas, como dice la salve, ¿verdad? Este valle de lágrimas, pues sí, lo hemos convertido, pero no es el deseo de Dios. Entonces, es la parábola que utiliza también el profeta, es también muy rica, muy sugerente. Pues dice, de los árboles más grandes, es decir, de los árboles que han presumido y han desafiado a Dios, voy a arrancar un remedio de mero arriba y lo voy a sembrar. Y ese nuevo árbol, entonces, va a acoger de nuevo a los pájaros, va a acoger de nuevo a los pobres y entonces va a humillar el poder de todos aquellos que han despreciado a Dios y a los pobres porque se creían demasiado fuertes, ¿no? El contenido es el mismo, ¿verdad? Es decir, los dos son pues el ámbito, pues, podríamos decir, de la biología, de la herbolaria o como le queramos llamar, ¿verdad? Son árboles, son plantas y todo, pero en el fondo es lo mismo. Es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien quiere que ese crecimiento sea para bien de todos, y eso es el reino. Y el Dios del reino es aquel Dios que se preocupa porque esto suceda. Y la primera lectura de Pablo tiene una cosa que no me gusta, pero bueno, esto pues ya también a Pablito de pronto decía cosas así como siento yo muy orilladas por pues ese espíritu romano en el que vivía, ¿no? Del juicio, y lo que dice, pues el día final va a ser el juicio para todos y verán
¿Dónde? ¿Quiénes son los buenos? Y si se les va a retribuir y a los malos se les va a condenar, ¿verdad? Yo digo que de pronto Pablo no acababa de desprenderse de todo el espíritu judío del ojo por ojo, diente por diente. Tú cometiste esto, pues vas a pagarlo, ¿no? Y el evangelio es otra cosa, ¿no? Pero lo más interesante de Pablo es la experiencia de amor tan grande que tiene por Jesús, que lo lleva a decir: anhelo estar separado de este cuerpo para encontrarme con Jesús en la plenitud de la vida. Anhelo. Yo también me pregunto, ¿quién de nosotros anhelaría en ese sentido la muerte, no? Porque es el medio para llegar a planificar nuestra vida con Jesús. Pues no, ¿verdad? Y bueno, tampoco se trata de invitar al suicidio a todos, ¿no? Pero la experiencia de Pablo, y Pablo tampoco se suicidó, ¿verdad? O sea, sino se entregó su vida, pero el sentimiento profundo era decir: me he enamorado tanto de Jesús, es el sentido de mi vida, me ha transformado tanto que yo no puedo seguir viviendo con esa separación del amado, de la persona por la la persona que me ha transformado, por la que he entregado mi vida y por la que estoy solo esperando el momento de encontrarme con Él. Y esto dice también esa primera lectura, que camina en la fe. Es decir, desde la fe, Pablo va viviendo su experiencia de seguimiento de Jesús hasta poder llegar a la plenitud del encuentro con Él. Es decir, la fe nos guía, la fe nos anima, la fe cierra lo que decíamos de la lectura del Evangelio y de la lectura del Antiguo Testamento, ese deseo de que tengamos vida y vida en abundancia. Que haya árboles, que haya arbustos, que acojan a los pájaros, que puedan tener nidos, que puedan vivir la vida como Dios quiso para todos nosotros. Y caminamos en la fe. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado, hemos pensado que no es posible transformar nuestra sociedad, que no es posible hacer algo significativo para que haya menos pobreza, menos injusticia, menos corrupción, menos mentiras, ¿no? Y sin embargo, Pablo, ahí está diciendo: yo creo. Y maravillosamente, sin un proyecto de transformación social, sino simplemente con el deseo de anunciar a un Cristo muerto y resucitado, que es el sentido y la esperanza de toda la humanidad, llega a Roma. Y al cabo de los siglos, de 2, 3 siglos, Roma cae y se hace cristiana, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuál es el espíritu que tenían ellos? ¿Cómo fueron capaces de superar torturas, muertes, asesinatos, todo lo que sufrió la primitiva comunidad cristiana? ¿Y buscando qué? Porque no tenían una visión política, ¿verdad? Vamos a conquistar el poder, vamos a hacer tal cosa. Empecemos, no, pues ellos iban a un lado y los corrían o los perseguían a muerte y se iban a otro, y solo anunciaban a un Cristo muerto y resucitado. Entonces, ojalá que esta experiencia tan viva de Pablo sea la nuestra, que de tal forma amemos a Jesús, que seamos capaces de dar la vida y de añorarlo a Él, como lo hizo la primitiva comunidad cristiana, ¿no? Bueno, nos ponemos de pie, si gustan, para recitar nuestro credo y expresar nuestra fe, así como dice Pablo, ¿verdad? Que solo en la fe es donde podemos caminar sin caer en la desolación, en la frustración, en la desesperación, ¿verdad? Por eso hoy volvemos a recuperar nuestra fe, a preguntarnos si de veras creemos en este Dios del reino y si creemos en este reino de Dios, si de veras Jesús nos ha impactado tanto en nuestra vida que somos capaces de hacer lo imposible para que los pajaritos tengan un nido, para que tengan dónde comer, qué comer, ¿no? Por eso, renovando nuestra fe, los invito a todos juntos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y los de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a Dios, nuestro Padre, por los inmigrantes que están recluidos en diversas partes del país, para que el Señor favorezca el fin de esta situación injusta y tengan una vida digna como toda persona merece. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por el párroco y los sacerdotes que nos presiden y acompañan, para que el Señor escuche nuestras oraciones. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones la semilla de la verdad y de la gracia, escucha nuestras plegarias. Concédenos acoger con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica el grano que tú has sembrado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a presentar el pan y el vino. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos hondo mi existir. Ay,
Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Hagamos oración. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor siga estando con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Es que son un poquito más. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que libremente aceptó por todos nosotros, se reunió con sus discípulos. Y cuando cenaba con ellos, tomó el pan, dándote gracias, Padre bueno, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, cuando acabó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquella noche esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al estar reunidos aquí en familia, en esta pequeña familia extendida por esta tecnología, te agradecemos que nos permitas celebrar este memorial, esta muerte y resurrección de tu Hijo, y te ofrecemos este pan que da vida y este cáliz que nos salva. Gracias también, Señor, porque nos permites servirte
en lo poquito o mucho que cada quien hagamos por el reino, pero es tu fuerza que está con nosotros. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo no solo nos congregue en la unidad, sino que nos siga, pues, fecundando nuestra inteligencia, animando nuestro corazón, para poder seguir construyendo en lo que nos toca a cada quien este reino, estos pequeños arbustos donde los demás puedan, pues, sentirse acogidos, beneficiados, puedan sentirse hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, por tu iglesia que se ha ido extendiendo por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el señor Bernardo Charnichar Yudiche, por Ramón Fernández y todos los que en esta semana han fallecido víctimas del COVID o de la injusticia, de la violencia. Admítelos a todos, Padre bueno, a contemplar la luz de tu rostro. Y de los que estamos aquí, cerca o lejos, no importa la distancia, te pedimos que tengas misericordia para que con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre, San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Que todos juntos, con mucha fe y devoción, decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole como especial gracia a Dios que nos ayude a enamorarnos de Jesús, de ese reino por el que dio la vida, y a comprender que ese Dios del reino es un Padre, es un papá, que le interesa el bien, la justicia, el amor de sus hijos, que todos tengan vida en abundancia. Por eso, juntos, con mucha fe, devoción, esperanza, alegría, cantamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente en este tiempo en que la humanidad entera está atribulada. Concédenos la paz en nuestros días.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanas y hermanos tan queridos, que la paz del Señor esté en el corazón de cada uno de ustedes. Ya saben que si son familia, viven juntos, se pueden dar un abrazo, un beso. La paz con ustedes. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserven unidos hasta la vida eterna. Amén. Podemos pasar a comulgar. Yo les voy a dar la comunión en la mano. Ya me puse el desinfectante. Ahí. El campo, plantamos la simiente, pero es de Dios la mano que cuida este vergel, la brisa que suaviza el ardiente calor, la lluvia que rocía la flor en formación.
Nos podemos poner de pie para terminar nuestra Eucaristía. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Podemos seguir en paz. Hemos celebrado esta acción de gracias. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Desde ahora, pues vamos a empezar a anunciar que vienen las supuestas vacaciones, que luego es la preocupación por si volvemos a clases o no, y eso quién sabe qué suceda. Pero durante el mes de julio no habrá Eucaristías. Y las clases, según la Secretaría de Educación Pública, se reanuden hasta el 9 de agosto. Entonces, a partir del 9, o sea, ¿qué día sería? 9, 8, 7, del 14 tendremos la siguiente Eucaristía. Todavía tenemos ahorita 2, ¿verdad? ¿Sí son 2? Sí, ¿verdad? Bueno, André, pues para empezar a que sepan. De todas formas se avisa por las redes y todo. Bueno, pues que Dios los bendiga a todos.